Lula como nuevo presidente de Brasil. La izquierda ha vuelto a Latinoamérica. Muchos lo enterraron políticamente cuando fue encarcelado por corrupción, varios casos, pero Lula es un ícono inoxidable de la izquierda brasileña. Obtuvo por mínima diferencia, porque un poco más de un punto fue la razón por la cual ganó su tercer mandato. Luis Inácio Lula da Silva, autodefinido como joven de 76 años, resucitó en la política tras la anulación de su condena por la Corte Suprema y este domingo encaró su sexta elección presidencial frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Recordemos que Lula fue 2 veces presidente entre los años 2003 y 2010. Dejó el poder con una popularidad de casi el 90%. Aunque habiendo ganado no podrá contar con la misma bonanza de los años 2000. Si bien la economía da señales de mejoría, con crecimiento, menos inflación y más empleo, está muy lejos de aquella prosperidad. Lula nace el 27 de octubre del año 1945. Recuerda sus orígenes humildes en el empobrecido noreste de Brasil. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto. Fue abandonado por su padre antes de que su familia emigrara a la metrópoli de Sao Paulo. Disputó las presidenciales de 1989, las primeras tras la democratización, luego en el 94, 1998 y en el 2002, cuando resultó ganador y se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño salido de la clase obrera. Pero no está exento, ya que Lula tiene muchos casos de corrupción conocidos. Lula coronó su doble mandato consiguiendo la sede del Mundial de Fútbol del año 2014 y los Juegos de Río en 2016, pero su trayectoria política se vio empañada por escándalos de corrupción. Fue reelegido pese al caso del Mensalão, una millonaria contabilidad ilegal montada por el Partido de los Trabajadores, el PT, que cofundó en el año 1980 para comprar el apoyo de los congresistas. Terminó igualmente envuelto en la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país, enfocada en una gigantesca red de sobornos en torno a la petrolera paraestatal Petrobras. Fue condenado en 2017 a 9 años y medio de prisión por la obtención de un apartamento de Odebrecht a cambio de contratos públicos. Los escándalos de corrupción en los cuales se vio involucrado con Odebrecht, que es la empresa que con sobornos y coimas se metió en el bolsillo a varios gobiernos de la región. Estuvo 19 meses en prisión. En marzo de 2021 recuperó sus derechos políticos con la anulación de su sentencia por irregularidades procesales. Lula ha monopolizado el liderazgo de la izquierda brasileña. De 9 elecciones en democracia, incluidas las del pasado domingo, solo se habrá ausentado de 3. Drenó un poco el oxígeno de cualquier posible relevo generacional. Esto lo explicó para AFP Leonardo Paz, quien es el consultor para Brasil del International Crisis Group. No dio mucho espacio para que los jóvenes políticos de izquierda pudieran crecer dentro de los campos políticos en Brasil. De cualquier forma, adelantó que no aspira a gobernar 8 años si gana. Y aquí es cuando recordamos a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Muertos los jefes del régimen organizado, Lula se coloca su disfraz de demócrata. Tengamos en cuenta los siguientes datos. El gobierno de Lula fue el tercero del Foro de Sao Paulo y con él quedó instalado el trípode de la expansión de ese instrumento operativo con jefatura en Cuba. La expansión de la dictadura de Cuba en las Américas con su sistema de violación institucionalizada de derechos humanos, terrorismo de Estado, presos, torturas, exilio y narcoestados, tenía en Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez a sus 3 jefes estructuradores. Estos son los creadores del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, el sistema de crimen organizado transnacional que detenta la política que hoy está sometida a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros dentro de la región. Con partidos de posiciones de centro izquierda a extrema izquierda, el Foro de Sao Paulo se integró con grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el sistema de guerrilla castrista, que se fueron disfrazando como grupos políticos democráticos.
Como presidente desde 2003, Lula fue el tercer gobierno del Foro de Sao Paulo y así quedó instalado este trípode expansivo de la dictadura cubana. Lula destrozó la institucionalidad de la política exterior de Brasil para someterla a Cuba y crear y promover el castrochavismo. Formó parte del control de la Organización de Estados Americanos con la gestión de Insulza, que ignoró y violó la Carta Democrática Interamericana y copó posiciones en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los activistas de reconocida militancia. Con la abierta operación de Marco Aurelio García, a quien Lula nombró asesor de asuntos exteriores del presidente de Brasil y que se mantuvo en el cargo hasta la destitución de Dilma Rousseff en 2016, el poder de Brasil se impuso para la dictadura de Cuba, la instauración de la dictadura en Venezuela, el derrocamiento de presidentes democráticos, la instalación de las dictaduras de Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua y muchas otras. Lula entregó el Brasil a Cuba para la trata de personas y el esclavismo con la contratación de médicos y personal cuyos sueldos benefician a la dictadura en La Habana. Estos crímenes están probados con juicios en curso. Las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua repiten estos delitos, igual que los gobiernos de Fernández Kirchner en Argentina y de López Obrador en México. Lula es el responsable de la corrupción internacional, crímenes con dinero de Brasil para créditos a países para obras con empresas brasileras y proyectos de impacto del castrochavismo. Todos estos crímenes impunes porque las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, además de Cuba, siguen encubriendo esta corrupción, como el caso de la construcción del puerto de Mariel en Cuba por casi 3 veces más del precio ya pactado con otra empresa, o las múltiples obras pagadas y nunca construidas en Venezuela y otras regiones. En cuanto a la defensa de la Amazonia, Lula dejó muy clara su posición en Bolivia, promocionando la construcción de una carretera para destrozar el Parque Nacional Tipnis, una reserva ecológica para ampliar cultivos de coca ilegal, base del narcoestado. Triunfó la resistencia civil, pero el ex ejecutivo de la constructora brasilera OAS declaró que su empresa fue a Bolivia por gestión de Lula y con promesa de otro contrato. Muertos Hugo Chávez y Fidel Castro, Lula es el jefe sobreviviente que sigue atacando la libertad y la democracia desde el crimen organizado con un disfraz de demócrata y apoyado por los Estados Unidos.